Están entre las fuerzas más poderosas de la naturaleza, con vientos que giran a más de 482 kilómetros por hora y una fuerza para destruir casi todo en su camino. Cada año acaban con muchas vidas y representan millones de dólares en daños a propiedades. Son llamados torbellinos, embudos, torcedores. Estos son los tornados. Puedes sentir que el suelo tiembla. Es algo continuo, como un terremoto. Me di cuenta de que todo a mi alrededor se estaba levantando. Varios escombros golpeaban el auto y las cosas no paraban de levantarse. Pensé, no veré a mi esposa y a mi hija otra vez. No puede ser. Aquí voy a perder mi vida. Desde las Islas Británicas hasta el campo francés y en el corazón de los Estados Unidos, los tornados han estado destruyéndolo todo, diezmando edificios, hogares y comunidades enteras. Ahora existe una creciente preocupación de que el número de tornados y regiones en que se ubican puedan estar cambiando, en su mayoría a causa de los efectos del calentamiento global. Por fortuna, los avances de la ciencia y la tecnología también han crecido, dando cada vez más tiempo a las agencias gubernamentales y emisoras para advertir al público de un desastre inminente. ¿La nueva ciencia del pronóstico del tiempo ayudará a mitigar la creciente amenaza? Pronóstico fatal. Tornados. Pueden ocurrir donde el aire frío y seco sea más húmedo en la atmósfera. Los tornados han afectado a todos los continentes, excepto la Antártida. Aparecen donde menos se esperan. Hay una docena de casos en Francia y por lo general casi el 95% de los tornados ahí son de menor intensidad, con una velocidad de al menos 200 kilómetros por hora, por más inusual que parezca. Los tornados violentos pueden ocurrir en Francia. No hay construcción que esté por completo a salvo de estos fenómenos. Pero de todos los tornados en la Tierra, la mayoría ocurren en una región de Estados Unidos llamada Callejón de los Tornados, donde ocurren el 75% de los tornados de todo el mundo, con un promedio de más de 1,000 tornados al año, 4 veces más que en toda Europa. La parte central de Estados Unidos es un lugar perfecto para crear las tormentas que hacen los tornados. Hay mucha humedad, la mayoría del aire que viene del Golfo de México, y una enorme cantidad de aire seco y frío que viene de las montañas rocosas. Son ingredientes que permiten que haya tormentas eléctricas que calientan la mayoría del aire seco-frío, pero también están los vientos cambiantes que vienen a niveles bajos desde el sur y el oeste. Eso produce el tipo de tormentas rotativas que son mucho más propensas a crear tormentas que producen tornados. Es el único lugar en la Tierra en el que ocurre muchas veces. Obtienen su energía de las tormentas eléctricas y las tormentas eléctricas obtienen su energía del calentamiento que ocurre durante el día. Algo como un balón de aire caliente. Crece porque es más caliente que el aire alrededor. Por lo tanto, las tormentas eléctricas se formarán justo cuando el aire esté cerca del suelo, el cual es muy caliente y crecerá siempre y cuando sea más caliente que el aire que lo rodea. Seguirá creciendo y formará la nube. Entonces la nube será capaz de extenderse hasta el tope de la troposfera, a más de 10, 12, a veces hasta 14 kilómetros de altitud. Mientras el día avanza, la energía se almacena cerca del suelo y se libera al final de la tarde. Aquí es donde a menudo ocurren las tormentas eléctricas y todo fenómeno asociado con ellas, como tornados, ráfagas de viento, granizo y fuertes lluvias. El centro de Oklahoma es un criadero fértil que produce más tornados en 2 kilómetros que cualquier lugar en la Tierra. Es el lugar que la pareja de esposos Val y Amy, rastreadores de tormentas, llaman hogar. Viven en la ciudad de Stillwater con 6 hijos.
Lidio a menudo con el hecho de pasar de ser madre a maestra de escuela y rastreadora de tormentas. Solemos empezar el día viendo modelos de computadoras, en especial cuando planeamos irnos durante al menos una semana. Vemos señales que podrían llevarnos a creer que habrá una persecución con una tormenta de viento al acecho. De pequeño, siempre me gustó el clima. A medida que iba creciendo, se convirtió en una pasión por perseguir tormentas, una pasión por advertir a las personas para que puedan estar a salvo. De verdad creo que tengo talento para perseguir tormentas desde pequeña por crecer en el sureste de Oklahoma. Ahí hay muchas llanuras abiertas y es fantástico porque puedes ver las tormentas venir desde la saliente de Texas y siempre fue algo emocionante para mí. Cuando trabajaba en el canal de noticias local de la ciudad de Oklahoma, Amy conoció a Val Castor. Nosotros comenzamos una hermosa amistad, tanto así que Val quiso rastrear tormentas conmigo. Un día estábamos rastreando tormentas en la saliente de Texas y mientras volvíamos a Oklahoma, él se desvió en la carretera, saltó del auto y me pidió que me casara con él. Quise que fuera frente a un tornado. Eso hubiera sido increíble, ¿verdad? Proponerse frente a un tornado, pero tendría que buscar a alguien que lo grabara. Esta mañana en Norman, Oklahoma, el meteorólogo y rastreador de tormentas, Erik Rasmussen, empieza a trabajar. Lo primero es encender la computadora y ver los datos meteorológicos. Antes del desayuno vemos las imágenes satelitales y verificamos todos los modelos de computadora para tener una idea de en qué región podría ocurrir. Erik y sus colegas trabajan en el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas y en el Centro de Predicción de Tormentas de Oklahoma, parte de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del Gobierno. Los empleados del Centro de Predicción de Tormentas monitorean de forma continua el clima de Estados Unidos, incluyendo los radares, la guía informática y todas las observaciones de la superficie. Están muy enfocados en ver cómo evolucionan esas condiciones y si será necesario o no emitir una alerta sobre una tormenta eléctrica o un tornado que luego enviarán a las oficinas de pronóstico apropiadas y los medios. Después de décadas de ser descartados por los medios de recolección de datos climáticos, los rastreadores de tormentas como Val y Amy se convirtieron en parte integral de las operaciones de alerta de tornados del Servicio Meteorológico. Como rastreadores de tormentas, nuestra labor principal es advertir al público sobre el clima severo y cuando salimos, nosotros siempre tomamos un momento y oramos por la gente de Oklahoma, porque lo que hacemos en el campo es muy importante. Val y Amy son asistidos en su búsqueda de tornados por el equipo de alta tecnología en su vehículo móvil, incluyendo una cámara en el techo controlada por una palanca. Tengo la habilidad de mover la cámara 360 grados. ¿Y por qué esto es tan importante cuando una tormenta está detrás del camión y tenemos que ajustar nuestra ruta, opciones, ir con el flujo de la tormenta? A veces tenemos que alejarnos de ella y a veces debemos conducir hacia ella. También tenemos una computadora en el vehículo con un lector de GPS instalado. También contamos con una señal de Wi-Fi y eso nos permite ver el radar en tiempo real. A veces es un salvavidas en lo que a nosotros respecta. También tenemos una computadora donde edito muchos videos y luego los enviamos al canal de noticias para que los transmitan al aire. Trabajamos en conjunto con David Payne, jefe meteorólogo del Canal 9. Él está colaborando con nosotros. Hablamos sobre dónde quiere que nos situemos, dónde podría necesitar a otros rastreadores. El objetivo es siempre estar en el mejor lugar con la tormenta más fuerte. David Payne es el jefe meteorólogo del Canal 9 en la ciudad de Oklahoma. La estación ha sido considerada durante mucho tiempo como pionera de la cobertura del clima severo. Nací y me crié aquí en Oklahoma.
Cada vez que había cualquier posibilidad de tormentas o cualquier clima severo al acecho, solía pegarme al televisor para ver lo que sucedía. Siempre ha sido una gran parte de mi vida. Una cosa sobre el clima de Oklahoma es que es violento. Nuestro clima es así. Tenemos más tornados en 2 kilómetros que en cualquier otro lugar del planeta. Desastre natural. Cada día, la tarea diaria es dar a las personas la mejor información sobre cómo está el clima y dónde están ubicados los tornados. Casi siempre, David y yo hablábamos sobre dónde cree que las cosas van a suceder. Creo que el noroeste de Oklahoma es donde ocurrirá. Y David dice, sí, estoy de acuerdo. Vemos todos los parámetros del clima y juntos elegimos el objetivo del tornado. Quiero que Val esté justo ahí. Con la ayuda de radares y modelos de computadora, Val y Amy se dirigen a un sistema de tormentas severas que se forma en la zona rural de Oklahoma. Se predicen vientos dañinos, granizo y tornados grandes. Mientras que todos se alejan del área en condiciones críticas, estos aventureros conducen directo hacia ella. Mientras están en camino, comunican sus observaciones y transmiten en vivo a una oficina local del Servicio Meteorológico Nacional que llega al Centro de Predicción en Norman. El Centro de Predicción de Tormentas es la primera línea de defensa de la nación contra el clima severo. Aquí, los meteorólogos observan las condiciones climáticas a lo largo del país y transmiten los pronósticos de tiempo severo hasta 8 días antes. Buscan tormentas giratorias específicas en el cielo donde nacen la mayoría de los tornados. La reina de todas las nubes de tormenta, conocida como supercélulas, comienza cuando el aire húmedo caliente sopla bajo el aire más frío. Estos vientos fuertes chocan, comienzan a girar y crean supercélulas. Para que una supercélula produzca un tornado, el movimiento horizontal del viento ahora será vertical, donde un embudo se extiende desde las nubes hasta el suelo. Sin embargo, pocas supercélulas producen tornados. Creo que el punto es averiguar cómo se forman los tornados como tormentas de supercélulas. Sabemos desde hace mucho que la rotación va a unos miles de kilómetros sobre el suelo, pero aún no logramos hacer la conexión entre la rotación de arriba y el tornado en la superficie. Casi todo en lo que nos enfocamos en este momento tiene que ver con cómo se crea el tornado. Es muy complicado llegar a una forma de tornado, ya que en la supercélula debe haber un equilibrio entre el torbellino que existe, la corriente ascendente que viene a alimentar la supercélula y la corriente descendente desde el otro lado. Y precisamente por eso es que este equilibrio es sumamente complejo. El conductor principal de esa tormenta es la corriente ascendente, ¿bien? Así que lo primero que hacemos es buscar la corriente ascendente en acción. A menudo podría ser de, no lo sé, más o menos entre 300 y 600 metros por encima de la superficie. Pero eso es lo que llamamos ascendente. Ahí es donde ocurre la acción. Localizamos lo que creemos es la corriente de tormenta ascendente más fuerte, lo que al final tomará el control y será dominante. Luego hacemos todo lo posible para meternos debajo. No están en un solo lugar, se mueven a velocidades de 30 a 80 kilómetros por hora. Nos metemos debajo y nos quedamos ahí. Observamos de cerca las señales de rotación. En esta mañana, el pronóstico indica una alta probabilidad de tornados peligrosos que se forman en la región de Oklahoma, a donde los rastreadores de tormentas Val y Amy van. Los meteorólogos del Centro de Predicción de Tormentas discuten las condiciones con las oficinas meteorológicas locales para notificar a las personas de la zona afectada que se mantengan alerta ante los cambios de las condiciones meteorológicas. La vigilancia se reporta unas horas antes de que los tornados aparezcan. La idea es que hay algunas personas que necesitan saber si ese día habrá tornados, como los administradores de emergencias, que tienen que poner en marcha cosas como equipos de rescate de hospitales que puedan necesitar hacer preparativos para trasladar pacientes. Incluso las oficinas del Servicio Meteorológico necesitan saber qué piensan los expertos, si habrá tornados para poder prestar más atención.
Mientras los rastreadores de tormentas Val y Amy Castor avanzan, las nubes se oscurecen, el viento comienza a aullar, el cielo se abre y el granizo de gran tamaño comienza a caer sobre ellos. Sin miedo, la pareja sigue adelante. Cuando Amy mira a través de la cámara giratoria del camión, se fija en una vista que ha estado esperando, un tornado gigante, que se arremolina en forma de cono, bajando desde los cielos, que se dirige a un pequeño pueblo siguiendo su camino. En el campo, Val y Amy Castor captan las primeras imágenes de un tornado que se dirige a un pequeño pueblo de Oklahoma. Val de inmediato se comunica con el meteorólogo David Payne de los estudios del Canal 9. Grito, tornado en el área, tornado en el área. Ellos saben que tienen que hacer un corte muy rápido. Este tornado está a 0.80 kilómetros al norte de la carretera. Se mueve hacia el este. Parece que podría tener 182 metros de ancho en el suelo. Se mueve hacia el pueblo de Kingfisher. Usando equipos de GPS, los rastreadores de tormentas están en una persecución. Tenemos un tornado en la mira, estén atentos. Cuando vimos un tornado por primera vez y apareció, me emocioné mucho. Hay tantas cosas ocurriendo en ese momento que puede ser algo abrumador. Estoy viendo la cámara. La toma debe ser genial. Los caminos que estamos navegando necesitan revisión. Tenemos que asegurarnos de que no haya puentes. A veces solo tengo que hacer la toma desde muy lejos y a través del parabrisas. Hago todo desde ahí, aunque la cámara no le hace la justicia que merece. Envían una transmisión en vivo del amenazante tornado al Canal 9, mientras David Payne está al aire. ¡Mire esa nube de escombros! Sí. Vaya, David, es muy grande y veloz. Sí. No es un tornado pequeño. Val, bien, ahí lo tienen. Los meteorólogos siempre están en movimiento y me informan de todo. Esto es lo que ocurre con este rastreador, esto es lo que ocurre con el helicóptero. Suceden muchas cosas. Yo lo llamo caos controlado, ya que tenemos que estar por delante de lo que está pasando. Mi trabajo es hacer que la gente vaya a sus hogares lo más pronto y lo más rápido que pueda. El estudio tiene un radar meteorológico Doppler de doble polarización. David evalúa la información proporcionada por el radar, así como los datos de un sistema de predicción por computadora basado en modelos conocido como MAX. Vaya, cuando empecé en esto, bueno, hace tiempo veías un pedazo de papel en el aire por la mañana y la noche, y eso indicaba si podría haber quizás una tormenta o una humedad relativa más alta. Eso era todo. Y ahora el proceso es llegar a donde podamos, tomar los datos del radar, ponerlos en el modelo y sabremos dónde será la tormenta. Entre los próximos 5 a 30 minutos necesitamos que los datos sean instantáneos. Así que el radar siempre está activo, no hay retrasos. Podemos informar al espectador en casa la ubicación exacta del tornado usando nuestros rastreadores de tormenta, helicópteros y radares. Haremos el llamado y sabré cuándo decir esto será una alerta sobre un tornado. La rama local del Servicio Meteorológico Nacional también emite una advertencia de tornado a la comunidad. Un tornado es inminente. Alerta de tornado. Ahora, el evento del tornado, el tiempo en el que ocurre es de 13 a 18 minutos. Hoy en día, nuestro sistema de alerta está diseñado para ofrecer a las personas la oportunidad de refugiarse en su hogar y, por desgracia, no hay tiempo para hacer mucho más. Pero, ¿y si fuera posible dar a la gente más tiempo para tomar decisiones individuales para quedarse y refugiarse en el hogar o evacuar? Si ese fuera el caso,
si muchas personas desearan alejarse del peligro antes de que el tornado llegue al área, si desean hacer algo así, necesitarían más de 13 o 15 minutos para salir y estar a salvo. Considero que sería de gran ayuda que a esas personas que desean tomar decisiones les informaran con antelación para que así pudiesen decidir algo al respecto. Los valores meteorológicos no tienen valor intrínseco por sí mismos, pero sí adquieren valor cuando las personas los usan. ¿Cómo tomar las decisiones correctas que conducen a la salvación de la vida y menos daños a la propiedad? Es el tipo de preguntas que se abordan en el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas, una de las instalaciones de investigación y desarrollo de NOAA. Cuando el Servicio Meteorológico emite un aviso de tornado, todos dentro de esa área reciben el mismo mensaje. Es posible que haya una severa tormenta eléctrica o una alerta de tornado, incluso con un brillante cielo azul. Esto puede engañar a los pobladores, representando un peligro cuando se aproxima un tornado. Podemos emitir el mejor pronóstico posible, pero si las personas no actúan de forma adecuada, entonces no importa. Por eso tenemos que investigar cómo reacciona la sociedad para asegurarnos de que la información que damos es procesable y poder salvar vidas y propiedades. Cody Berry, investigadora del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas, dirige un programa para abordar la próxima generación de alertas climáticas severas, llamado el Pronóstico Continuo de Amenazas Ambientales, o FACETS en inglés, que busca afinar las alertas de tormentas en áreas específicas. Es más que un medio científico, también es un estudio del comportamiento humano. Investigar en el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas ha llevado a los pronosticadores a preguntarse ¿qué ocurre cuando se toma una decisión durante una alerta? Y descubrieron que hay un componente social que predomina y que ellos consideran que es lo que ocurre en la sociedad cuando toman decisiones. Amenaza de tornado. Identificar refugio. Para que FACETS tenga éxito, tenemos que integrar las ciencias sociales y del comportamiento con las ciencias físicas, para crear información veraz para quienes ven el resultado final. Este sistema podría proporcionar información actualizada cada 2 minutos sobre peligros meteorológicos a través de las redes de amenazas. Las redes se mueven de forma activa en tiempo real, evaluando las amenazas hasta zonas exactas. Es un pronóstico preciso que alerta cuál es la amenaza y su ubicación. Alerta de tornado. Una de nuestras áreas de investigación son las amenazas en movimiento, que consiste en tomar el polígono de advertencia que tenemos actualmente y moverlo con la tormenta en lugar de ser estacionario. Así que lo que hace es dar a las personas que están en la zona del polígono de advertencia un aviso más exacto de que viene una tormenta en caso que no estén conscientes, para que cuando estén en peligro puedan tomar decisiones. Aquellos que están fuera del peligro pero que tengan posibilidades de que ocurra un tornado podrán tomar decisiones con un riesgo menor. Lo que espero para futuras alertas de tornados es que una vez que el Servicio Nacional Meteorológico alerte, se difunda a través de varios medios. Eso incluiría cosas como alertas de emergencia inalámbricas por teléfono, también a meteorólogos en televisión, comunicando el estado actual de la situación meteorológica y la advertencia. Eso también incluiría medios de terceros a través de empresas del sector privado que pueden adaptar nuestras alertas para sus consumidores. A medida que la tecnología se desarrolle, personas y poblaciones con alto riesgo de un tornado tendrán la posibilidad de recibir alertas personalizadas de forma rápida y eficiente para ayudarlos a tomar decisiones. En Francia no tenemos un sistema como los diseñados en Estados Unidos. Aquí tenemos el mapa de monitoreo que ha existido desde el otoño del 2001 que advertirá sobre varios fenómenos climáticos severos. En Francia hay por lo menos entre 20 y 50 casos de tornados al año. Hoy en día estamos situados en una estación más caliente, entre mayo y octubre. Por lo tanto, las regiones de Francia, que serán principalmente afectadas por los tornados, estarán ubicadas en un vecindario del noroeste del país, pero también cerca de las regiones mediterráneas.
En la noche del 3 de agosto del 2008, hubo células de tormenta que se estaban desarrollando de forma veloz. Esas células de tormenta se hicieron más fuertes, tomaron una forma bastante peculiar como supercélulas. Entonces, para ese momento, debo admitir que las personas no estaban conscientes de los riesgos de los tornados y esas supercélulas. Poco después de las 10 de la noche hubo un tornado. El tornado alcanzó una intensidad extrema que se estimó era un F4. Las ráfagas de viento debieron haber llegado hasta los 300 kilómetros por hora. Y por desgracia, ese tornado pasó por encima de un área rural y por supuesto hubo consecuencias dramáticas. Hay otras regiones en el mundo donde los tornados pueden ser un problema significativo y en realidad no se han estudiado lo suficiente para que entendamos cuán grande es el problema. Pero por ejemplo, lugares como Bangladesh pueden tener varios tornados bastante fuertes e intensos. Es algo similar o incluso peor a lo que vemos en el centro de Estados Unidos. La zona del subcontinente del norte de la India, en especial la parte oriental, es bastante propensa a los tornados. De hecho, además de Estados Unidos, esta es el área en el que se ven los peores tornados, en especial entre el periodo de junio y abril. La razón principal es que hay una línea seca entre los vientos secos del oeste y los vientos húmedos del sureste. Desde el Golfo de Bengala y los niveles superiores, por lo general durante esta temporada, es decir, el oeste de la corriente subtropical que viene sobre esta región. Ligado a eso, hay aire muy frío en el nivel superior de Vixen, que crea serias condiciones para tormentas eléctricas, en especial tornados. Debido a esto, algunos de los tornados más severos del país y del mundo ocurren en esta región. Bangladesh es un lugar que recibe tormentas eléctricas de tornados. Puede que no tengan tantas tormentas como las que tenemos en Estados Unidos, pero cuando ocurren, pueden ser bastante violentas. El tornado más mortífero del mundo se registró en Bangladesh a finales de la década de los 80. 26 de abril, 1989. Distrito de Manikganj, Bangladesh. Se vio afectado por un tornado F5, el más fuerte de la escala Fujita. El tornado más severo registrado en los últimos años fue el tornado de Manikganj, en Bangladesh. En ese tornado murieron alrededor de 1.300 personas. Y más de 150,000 personas fueron desplazadas. Fue el tornado más mortífero que se ha registrado en el mundo. Muchas razones explican la alta tasa de mortalidad. La razón fue principalmente que en estas regiones las casas son en su mayoría de techos acanalados y las estructuras temporales se destruyeron. Cuando hay un tornado, esas estructuras se destruyen de forma temporal y se convierten en proyectiles. Esto causa mucho más daños de los que se esperan. Causa muchos problemas como epidemias, lesiones, y debido a eso, hay muchas muertes y muchos problemas. Ha habido muchas mejoras, tanto de parte de la India como de los países vecinos. Una de las mejoras más significativas fue la formación del proyecto Sark Stone, bajo el cual se han intercambiado muchos datos aún hasta el día de hoy con otros países. Países vecinos que tienen el mismo tipo de problema durante el periodo de marzo a junio. Durante ese periodo se comparte mucha información con los otros países. Si queremos que las personas actúen, la situación tiene que comunicarse a tiempo para que todos puedan actuar. Los tornados se pronostican 3
horas antes. La gravedad de impacto se comunica en la India, desde los distritos hasta los vecindarios, que son las áreas con mayor población y gestores de desastres. Entonces, se toman medidas y los daños se pueden evitar con todas estas acciones. Estamos viendo mejoras significativas, aumentando la conciencia entre la gente. De regreso en Oklahoma, mientras David Payne rastrea la tormenta en movimiento, Val y Amy rastrean el tornado que azotará al pueblo. Les gusta acercarse, y hay veces en que estaré al aire y pues yo sudo un poco, y entonces pienso, vaya, él está justo ahí, está en peligro. Pero es bueno y sabrá cómo salir del camino. Quería que nos acercáramos todo lo que podíamos al tornado y estar a salvo. Sí, muy cerca, pero a salvo. Siempre estoy a 16 kilómetros mirando el mapa y buscando a dónde ir. En el 2013, el tornado de El Reno azotó el centro de Oklahoma con vientos girando a 265 kilómetros por hora. Val y Amy estaban ahí. Comenzó a golpearnos el granizo y este creció hasta el tamaño de una pelota de golf. Luego llegó al tamaño de una de softball. Había granizo cayendo por todos lados. No podía ver. Y entonces, de repente, escapamos de la lluvia y el granizo. Y ahí estaba un tornado gigante de vórtice múltiple en el este. Eran unos 3 subvórtices girando y levantando la tierra. Veía cómo el tornado más grande que se había registrado se hacía más grande y se expandía sobre nosotros. Estábamos registrando la tormenta. Los cazadores se giraron y se fueron. Habían vientos que fluían al este o el oeste y agitaban el vehículo. Sentíamos que flotábamos en el aire. El viento no paraba de fluir. Fue una situación peligrosa. El pastor de nuestra iglesia, el pastor Hardy, envió un mensaje porque estaba viendo la cobertura del Canal 9. El mensaje decía algo así: el Canal 9 tiene un montón de cazadores de tormentas, pero sus hijos tienen solo un padre y una madre. Y la segunda parte del mensaje decía: escuchen a su pastor. Cambios repentinos en la dirección y la rápida ampliación atraparon a muchos desprevenidos. 3 rastreadores murieron ese día. Nuestro trabajo es muy peligroso, pero tenemos que ser inteligentes y usar nuestra experiencia, ser sabios con cada decisión que tomamos, porque queremos que nuestros hijos vivan a salvo. Muchos residentes son descendientes de generaciones que han crecido bajo la amenaza de tornados. Para Val y Amy Castor, rastrear tormentas es más que un trabajo, es algo personal. Veíamos una tormenta que se formó al oeste de Stillwater. Esa cosa se hizo muy fuerte y, ya saben, nuestra casa está en Stillwater. Llamé a la niñera y le dije: bien, quiero que vayan al sótano ahora mismo. Ella tomó a los niños y se fueron al sótano. Como madre, estaba muy aterrada. Para los científicos, acercarse demasiado a los tornados siempre ha sido un negocio riesgoso. Hay tormentas eléctricas que producen tornados. Es un lugar muy peligroso para tratar de recolectar datos justo en el suelo, incluso con granizo grande cayendo en el área. Es un lugar muy peligroso para investigar. Esta ha sido una de nuestras grandes limitaciones. Antes de que se forme el tornado, hay una columna de aire rotatoria que se extiende hacia el suelo. De alguna manera, la tormenta concentra todo eso en una pequeña columna que se convierte en el tornado. Es probable que el mecanismo sea el mismo que el de un patinador artístico, absorbiendo toda la rotación angular y el impulso interior, que hace que gire más y más rápido. Justo al norte de ese giro ascendente, toda la acción y desarrollo del tornado parece ser en la supercélula. Nunca hemos operado allí, ya que casi siempre caen bolas de granizo desde el cielo y también se debe a que no sabíamos que había algo interesante ahí.
Los modelos computarizados son tan buenos como los datos que se ingresan en ellos. Primavera 2019. El Laboratorio Nacional de Tormentas Severas y varios socios presentan TORUS, observadores dirigidos que usan radares y aviones no tripulados en supercélulas. Erik Rasmussen, uno de los principales investigadores, está al frente del servicio meteorológico para este proyecto. Con TORUS tenemos un enfoque con el que vamos a observar la supercélula y el área alrededor donde el tornado se forma mucho mejor que antes. Si entendiéramos los procesos que ocurren ahí dentro, al verlo de unos 16 kilómetros, podríamos descubrir qué contribuyó al desarrollo del tornado. El proyecto TORUS es una compañía científica única que abarca aproximadamente 950,000 kilómetros cuadrados desde Texas hasta Dakota del Sur. Lo que reunimos en TORUS son algunas nuevas combinaciones de instrumentos. El cazador de huracanes NOAA con su Doppler aerotransportado vigila la tormenta todo el día. Otra cosa que usamos son aviones no tripulados que vuelan ida y vuelta cerca de la rotación de la tormenta. Redes de mesoescala que son grandes vehículos equipados con instrumentos meteorológicos arriba. Podemos poner múltiples globos meteorológicos a la vez. Eso proporciona una especie de enjambre de observadores alrededor de la circulación de bajo nivel. Son muchas observaciones de verdad cruciales de temperatura, presión y humedad que nunca habíamos visto. Son cosas nuevas que quizás nos darán grandes pistas sobre cómo se forma el tornado en la supercélula. Datos de la corriente. El NOAA contribuye al proyecto con su avión cazador de huracanes P-3. A medida que los científicos vuelan cerca de las tormentas, implementan GPS y otras herramientas. Observan con radares meteorológicos a bordo, proporcionando una vista detallada de la estructura de cada tormenta y su intensidad. Estamos buscando muy cerca de dónde se forma el tornado y tratando de averiguar exactamente cómo sucede todo y cómo la rotación en el eje central se convierte en un tornado. Creemos que proviene de un agujero de intensa lluvia o granizo que se forma muy lejos del tornado en desarrollo y da lugar a este tipo de movimiento, lo que hace que una tormenta pueda producir los agujeros de precipitación. ¿Qué es el viento escarpado? ¿Cómo cambia con la altura de la atmósfera? Si pudiéramos entender cómo esos tres factores se unen, tendríamos mejores pronósticos de tornados de 30 o 40 minutos. De regreso a la acción. Todavía en la persecución, Val y Amy observaban cómo el tornado atravesaba el vecindario en el que vivían y les preocupaba que su hogar pudiera ser afectado. Entonces, ese tornado de tal vez un poco menos de 3 kilómetros estaba al noroeste de nuestro hogar. Ahí estaba la casa, justo en primer plano, y el tornado estaba detrás de ella, y mis hijos lo vieron, tomaron una foto de él. El hogar de los Castor queda a salvo, pero otros que vivían justo al frente de la ciudad no tendrían la misma suerte. El tornado que Val y Amy habían estado cazando pasó por toda la ciudad. Inspeccionan la comunidad para evaluar los daños. Ha causado destrucción por todos lados. Tuvimos la oportunidad de ir a los vecindarios que resultaron mucho más afectados por los vientos F5. Hicimos un estudio de daños y hablamos con algunos residentes. Es solo ver la destrucción y las consecuencias fue algo muy difícil para nosotros, ver que las vidas que se ven afectadas de maneras que ni siquiera entendemos, las cosas que sentí fueron de verdad muy abrumadoras. El tornado deja un rastro de destrucción que se extiende por varios kilómetros.
La devastación es enorme. El número de víctimas de tornados puede ser a menudo más elevado en las zonas rurales que en las urbanas. Las comunidades rurales no suelen tener el mismo sistema de comunicación. Pensemos en cómo la televisión cubre las tormentas y cómo grandes redes de personas se unen para producir sistemas de alerta. Eso es más fácil en una ciudad que en una comunidad rural. Las comunidades rurales suelen tener menos información para pensar en qué hacer. Esto es bastante cierto en el sureste rural de los Estados Unidos. En el condado de Lee, Alabama, en el 2019, un fuerte tornado de categoría F4 con vientos de 273 kilómetros por hora mata a 23 personas. Este tornado es de categoría F4, recorrió unos 112 kilómetros desde Georgia. Las compañías de electricidad indicaron que al menos 116 casas fueron afectadas hasta el punto de que no pueden recibir electricidad y muchas otras quedaron destruidas. Estas emociones son fuertes. Es duro perder un hijo. Solo intentas juntar las piezas y seguir adelante e intentar reconstruir. Kim Clockow McLean, investigadora principal de análisis de comportamiento del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas, quiere comprender cómo estas áreas rurales son tan peligrosas. El enfoque principal de mi trabajo es el aspecto del comportamiento humano en el que las personas y el clima severo convergen. Tratar de entender cómo las personas entienden las amenazas que podrían ser planteadas por el clima severo, cómo responderían, los recursos que necesitan para actuar. Kim viaja a la zona cero de las consecuencias destructivas del tornado. Se reúne con los sobrevivientes, administradores de emergencias y meteorólogos. Pero antes hace una parada en el cementerio local. Existe este hermoso monumento para cada uno de los individuos que pereció en los tornados. Hubo muchos niños que murieron y eso afectó a la comunidad de muchas formas. También muchos miembros de varias familias pequeñas murieron en esos días. Para mí era muy importante saber algo sobre las personas que hemos perdido y tratar de entenderlos. También pensé, ¿cómo fue el proceso de alerta y pronóstico ese día? ¿Podían estar preparados? ¿Cómo las nuevas tecnologías habrían hecho una diferencia? También he estado invirtiendo mucho tiempo en analizar el sistema de comunicaciones. Estuve entrevistando a meteorólogos de radiofusión, gerentes de emergencia y otros meteorólogos. En el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas está el Centro de Pruebas del Clima Peligroso, una instalación donde las personas que desarrollan tecnologías se reúnen con las personas que pueden usarlas. Reuniremos a pronosticadores de servicios meteorológicos de todo el país en la misma sala que los meteorólogos de investigación y desarrollo, para probar nuevas herramientas y tecnologías para averiguar qué también funcionan dentro del flujo de un meteorólogo. Iniciamos algunas colaboraciones con entidades en el extranjero, como el Servicio Meteorológico del Reino Unido y también Alemania, Francia, incluso Australia y parte de Asia. Ellos pueden venir y trabajar con nosotros mientras desarrollamos nuevas técnicas y tecnologías de pronóstico en las ciencias sociales. Trabajamos en estrategias de mensajería para varios países, alertas de riesgo para los distintos tipos de poblaciones. Se han establecido diferentes tipos de servicios meteorológicos en varios países que trabajan con diferentes enfoques. Vinimos con muchos ánimos para ver lo que hacen los investigadores y pronosticadores estadounidenses. Aprendemos de ellos. En Europa hay un laboratorio desde hace 15 años llamado ESSL, por sus siglas en inglés, o Laboratorio Europeo de Tormentas Severas. Este laboratorio tiene como objetivo tratar de unir fuerzas en Europa para mejorar los pronósticos de tormentas eléctricas y todos los fenómenos severos asociados con ellas. Trabajan de forma estrecha con los investigadores estadounidenses del NSSL, o llamado Laboratorio Nacional de Tormentas Severas. También trabajan con los mejores investigadores de universidades que van a proponer
Varias alternativas como, por ejemplo, herramientas para poder crear una base de datos europea, donde se reúnan los registros de fenómenos graves. Ya que vamos a probar nuevos productos y también comparar nuestros métodos de previsión meteorológica. Un estudio publicado hace poco sugiere que la frecuencia de brotes de tornados severos ha aumentado desde 1954. ¿Podría ser por el calentamiento global? Si nos fijamos en el periodo de principios de 2011 hasta principios de 2012, establecemos el récord de mayoría de tornados en un periodo de 12 meses, seguido de inmediato por un récord de menor número de tornados en un periodo igual. Ahora hay menos incidentes al año, ocurren al menos un tornado F1 o más fuerte. Pero hay un promedio de 30 tornados que suelen suceder en momentos en los que la temperatura global ha estado en aumento. Cuando miramos la base de datos actual, que incluye todos los casos de tornados, sin duda, se ve un gran aumento en el número de tornados en los últimos 10 o 15 años. Ocurren en Europa y también en Estados Unidos y, por supuesto, en Francia. El hecho de que el clima es cada vez más cálido quiere decir que si el calentamiento está más cerca del suelo, tendremos más tormentas eléctricas y por lo tanto habrá más riesgos de tornados. Pero lo que sucederá de algún modo con el cambio climático es lo que llamamos corriente en chorro. Si la corriente se desplaza un poco más al norte de su posición actual, habría menos viento con latitud y por lo tanto menos energía para formar tormentas eléctricas violentas. Si hubiera menos energía para formar estas tormentas, habría menos posibilidades de que se desarrollen supercélulas y por lo tanto menos tornados, porque al final es difícil estar seguros sobre el cambio climático y el aumento en el número de tornados. Ciudad de Joplin. Pero un clima más cálido puede significar tornados más grandes, como el F5 que azotó la ciudad de Joplin, Missouri, en el año 2011. Esta enorme tormenta alcanza un ancho extraordinario de 1.6 kilómetros. El tornado de Joplin mata a 158 personas a un costo de $2.800 millones en daños. En Oklahoma, los rastreadores de tormentas Val y Amy Castor visitan y recorren la ciudad destruida. Descubren quiénes sobrevivieron al desastre y quiénes no. Caminábamos por esa cuadra y hablé con alguien. Había una casa que se destruyó. Bien, quedaban muy pocas cosas. Había una bañera. Cuando el tornado se acercaba, justo antes de que azotara, había una familia de una madre, un padre y 3 niños pequeños. Entonces, lo que hicieron fue poner a los niños en la bañera. La madre se puso encima de ellos y luego el padre hizo lo mismo. Creo que trataron de poner algo encima de ellos, quizás un edredón o algo así. Pero cuando el tornado llegó, cada uno de ellos sobrevivió solo con lesiones mínimas. Yo le atribuyo eso a Dios. La gente muere durante los tornados y hay 2 formas muy comunes. Una es que algún edificio se derrumbe y la forma más común es quizás ser golpeado por escombros que vuelan en forma horizontal. Si están en sus hogares, deben ir al piso más abajo o a alguna habitación interior sin ventanas. Deben ir lo más abajo que puedan en ese lugar. Pueden usar hasta un casco de bicicleta para proteger sus cabezas de un traumatismo. Si están en una casa rodante, deben salir de ahí. No son muy seguras.
Es hora de que Val y Amy comiencen su viaje a casa para reunirse con sus hijos. Perseguir tormentas es más que un trabajo, es una pasión. Con toda la nueva tecnología siempre habrá la necesidad de rastrear tormentas, porque hay que tener los ojos en el campo, hay que estar informados. Nos hace muy felices estar en una posición en la que podemos transmitir información a cientos de miles de personas que nos ven. Eso hace una diferencia en sus vidas. Sentimos que es un llamado de Dios. Poder dar a cualquier familia una alerta sobre algo horrible que se dirige hacia ellos o algo que quizá destruirá sus casas o sus negocios por completo y lograr que nos escuchen y salgan de ahí, eso es lo que nos importa. Al final del día, eso es lo único que importa. El nuevo desafío de Val y Amy. Val y Amy Castor abandonan el lugar en el que un tornado destructivo bajó del cielo. Pero les alivia saber que contribuyen a compartir el reporte de esta impresionante fuerza de la naturaleza, salvando muchas vidas.